Bien, vamos a iniciar con nuestra charla, con nuestro webinario el día de hoy. Muy buenas tardes a todos. Este es nuestro primer webinario que vamos a estar desarrollando sobre el control interno en la prevención del fraude. Les damos la bienvenida a todos los que están ingresando, ¿verdad? A los que nos están siguiendo. Los invitamos desde ya a que estén con nosotros o nos den el primer like en este video, en este canal de YouTube de la firma, y vamos a realizar pues ya el directo. Mensajes, saludos que nos estén mandando y arrancamos de manera puntual, ¿verdad? Muy buenas tardes a todos los que se están agregando, los que nos están acompañando, y para los que vayan a ver esta presentación en diferido, pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Es un placer que estén acompañándonos, ¿verdad? Viendo este webinario que vamos a realizar el día de hoy. Mi nombre es Roger Osorio, soy gerente de auditoría de H. Mendoza y Asociados, una firma miembro de Nexia Internacional, y como les había mencionado anteriormente, pues estamos en un ciclo de conferencias o webinarios, charlas que vamos a estar impartiendo en todo este año 2022 con el propósito de agregar valor, ¿verdad?, a nuestros clientes y al público en general en temas de control, de prevención del fraude, temas de prevención de lavado de dinero, ¿verdad? Temas de normas internacionales de información financiera, y también algunos otros aspectos que son urgentes conocer, como es el uso de la tecnología, ¿verdad? Muchas cosas o muchas formas de hacer negocio ahora se hacen de manera con apoyo, mejor dicho, de la tecnología. Entonces también vamos a estar impartiendo, ¿verdad? Desde H. Mendoza y Asociados y todo el equipo que tenemos aquí, pues diferentes, vamos a estar apoyándolos en diferentes disciplinas, valga la redundancia, incluyendo el tema de impuestos, ¿verdad? Que posiblemente ese sea nuestro próximo webinario. Tal vez si no lo hacemos la próxima semana, lo haríamos en unos 15 días. Bien, el día de hoy vamos a estar viendo una agenda bastante sencilla. Vamos a ir de lo general, ¿verdad?, a lo particular, a lo específico, a lo más detallado. Pero en este primer webinario vamos a ver temas sencillos, que sean fáciles de asimilar, pero que sí son básicos para poder entender el resto de conceptos que vamos a estar desarrollando en el transcurso de todo este año. Primero vamos a ver el concepto rápido, ¿verdad?, general de que el fraude, una herramienta fundamental que todo empresario, toda persona debe conocer, como es el triángulo del fraude. Vamos a ver algunos objetivos de control interno, todo esto basado en el modelo COSO, ¿verdad?, que es el que utilizamos en gran parte de América, excepto creo que Canadá utiliza algún otro marco diferente. Vamos a detallar algunos componentes del control interno, y vamos a establecer algunas señales de alerta en la relación del tema de fraude y control. Específicamente son señales de alerta generales de áreas específicas, porque este tema es bastante amplio
Y por último vamos a estar viendo algunos mitos que sobre el fraude se han manejado y vamos a tratar de que estos mitos vayan desapareciendo. Por último vamos a tener algunas reflexiones. Ok, iniciamos con el concepto de fraude. Dice Sófocles, un dramaturgo de la antigua Grecia, vale más fracasar honestamente que triunfar debido a un fraude. Eso lo tomé de esta página, ¿verdad? Para que la visiten, tiene excelente cita. Y nosotros vamos a estar también poniendo algunos en nuestra página, algunos mensajes a nuestros clientes y al público en general. Ok, el concepto de fraude viene del latín fraudis. El fraude es una acción contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a la persona en contra de quien se comete. Es decir, todo lo contrario a la ética y a las buenas costumbres, ¿verdad? En nuestros días, hoy, nuestra sociedad, nuestros jóvenes principalmente, estamos teniendo o cayendo en algunos malos hábitos o malas costumbres. Eso se viene proliferando y es lo que está provocando, ¿verdad? En cierta manera, que no se vaya erradicando como nosotros desearíamos este tema del fraude. Dentro de este concepto también quiero mencionarles una diferencia principal o una diferencia que siempre en mis charlas, en mi seminario, tengo que enfatizar porque hay una línea bastante delgada, por así decirlo, entre lo que es fraude y lo que es la estafa, ¿verdad? Y definitivamente que lo podemos identificar o separar estos dos delitos con una simple palabra y es la confianza. Para que exista un fraude tuvo que haber confianza de una persona hacia otra o de la institución hacia otra institución o hasta otra persona. Media la confianza. Mientras que la estafa se da por personas que tal vez ni siquiera se conocen, ¿verdad? Una estafa es, llegó alguien y apareció con un billete de lotería y dice que es el billete premiado, pero que no lo puede llevar a cambiar y que entonces la otra persona cae en esa trampa. Ahora le llaman también a estos temas de ingeniería social y lo logró convencer, se le puso a llorar y que le diera. Y eso es una estafa. En cambio, el fraude, ¿verdad? Es media lo que es la confianza de una persona hacia otra. Nadie puede ser defraudado si es desconfiado de todo. Si siempre tiene lo que nosotros llamamos en auditoría el escepticismo, ¿verdad? El escepticismo ante todas las cosas. Bien, ya tenemos por un lado el concepto de fraude, temas generales, ¿verdad? Existen diferentes conceptos dependiendo de los diferentes autores, en distintos libros, pero ese es el más general, el más sencillo, el más asimilable. Luego vamos a ver entonces el triángulo del fraude. Y aquí vamos a identificar quiénes son los violadores de la confianza. Acuérdense que estamos hablando de confianza, que es la palabra que media o que diferencia entre la estafa y el fraude. Entonces, hubo un señor que era un psicólogo, un psiquiatra, y investigó por qué la gente, ¿verdad?, cometía fraude. Primero hay que establecer qué es lo que lleva a las personas a cometer el fraude. Entonces, con el fin de prevenir el fraude, primeramente debemos entender por qué ocurre, qué es lo que induce a la gente a robarle a sus patrones o a alterar los registros contables. La mayoría de la gente diría que los defraudadores están motivados por la avaricia, pero en general la avaricia no es un principal motivador.
Para conocer por qué los empleados, los gerentes, los ejecutivos cometen fraude, debemos comprender el triángulo del fraude, que efectivamente son tres aspectos los que vamos a estar desarrollando o entendiendo, como es el incentivo o presión, la oportunidad y este último que cierra el círculo o el tercer ángulo del triángulo, que es la racionalización. Entonces, este señor, el doctor Donald Creasy, un criminólogo, se fue, ¿verdad?, a hacer una investigación a las principales cárceles, ¿verdad? Y entonces estableció que la mayoría de los empleados de confianza, que no tienen ningún historial criminal y que no son considerados a sí mismos como violadores de la ley. Así que la pregunta es, ¿cuáles son los factores que causan que estas personas, de otras maneras normales y respetuosas de la ley, cometan un fraude? El mejor modelo ampliamente aceptado para explicar por qué estas buenas personas cometen fraude es el triángulo del fraude. Este es un modelo, ¿verdad?, que desarrolló este señor doctor Donald Creasy, cuya investigación se centró en desfalcadores, ¿verdad?, gente a la que él llamó violadores de la confianza. Y que se nos grabe eso, ¿verdad? Siempre una persona que comete fraude es porque le dieron mucha confianza. Y no estoy diciendo que sea malo tener confianza en alguien, ¿verdad? Pero sí hay que cuidar. Alguien decía por ahí, no recuerdo, ¿verdad? Donde hay dinero, no hay que confiar en nadie. En las empresas donde se maneja mucho volumen de dinero o grandes transacciones, hay que tener mucha precaución. Entonces, según este doctor, hay tres factores que obligan a estas personas comunes a que cometan fraude. Ya los mencionábamos, son, repito, la presión, o también se puede llamar incentivo, ¿verdad?, cuando estamos hablando de alto directivo o de comisionistas, etcétera, la oportunidad y la racionalización. La presión, que es el primer elemento del triángulo del fraude, ¿verdad?, es el defraudador tiene algún problema financiero que no puede resolver a través de medios legítimos, ¿verdad? Así que empieza a considerar la comisión de un acto ilegal, tal como el robo de efectivo o la falsificación de un estado financiero, como medio para resolver un problema. El problema financiero puede ser personal, demasiada deuda, o profesional, ¿verdad? El empleo o el negocio de una persona está en riesgo. Algunos ejemplos de presiones que comúnmente llevan a la comisión del fraude son incapacidad para pagar las cuentas propias, adicción a las drogas, ¿verdad?, o a las apuestas. También necesidad de alcanzar utilidades para conservar la confianza de los inversionistas cuando estamos en puestos directivos. Necesidad de alcanzar metas de productividad en el trabajo. Deseos de símbolos de posesión, tales como la casa grande, un mejor auto, etc. Problemas no compartidos y la importancia de una posesión. Observemos aquí que el doctor, este señor, no dijo que el fraude es motivado por una presión financiera, sino, y aquí pongámosle atención, una presión financiera no compartida, producto de apuestas, por decir algo, ¿verdad?, por alguna adicción específica que tenga la persona. Entonces no puede compartirla, no puede llegar y solicitar un préstamo para saldar una deuda de juego, por decir algo. Nadie le va a prestar porque también va a ir a seguir apostando. Entonces, esta es una distinción muy importante. Todo el mundo tiene presiones financieras, pero no todo el mundo comete fraudes. Entonces, esa es una parte muy importante. ¿Con qué está asociada? Con la primer punta, digamos, o el primer ángulo del triángulo del fraude. Por ejemplo, si una cajera bancaria desea símbolos de prestigio, tales como un mejor auto
mejor ropa, joyas, etcétera, pero su sueldo no le alcanza para ellos, debido a que no puede obtener estos bienes por medios legítimos y como no desea conformarse con artículos menos costosos, comienza a robar dinero de la caja del efectivo para comprar estos símbolos de posesión. Entonces, ese es el primer ángulo del triángulo del fraude, que es la presión. También, dependiendo de la posición del defraudador, se le clasifica como incentivo. Y vamos con el segundo elemento, que es la oportunidad. Y la oportunidad definitivamente no es más que la ausencia de controles, ¿verdad? Por eso se llama oportunidad percibida. La persona, el defraudador, ya tiene una presión de buscar cómo solventar su presión financiera, su necesidad financiera no compartida. Entonces, anda buscando cómo obtener, ¿verdad?, esos recursos de cualquier manera. Y si se le presenta la oportunidad, es decir, la oportunidad percibida es de que no lo vayan a descubrir cometiendo el delito. También es importante que el defraudador pueda resolver su problema secretamente. Recordemos que los defraudadores están motivados por preocupaciones acerca de su posición. Si el perpetrador es sorprendido defalcando, falsificando la información financiera, se dañaría su posición, por lo menos en la medida que la dañaría el problema subyacente que trataba de ocultar. Por lo tanto, el defraudador no solo debe tener la posibilidad de robar los fondos, debe hacerlo de tal manera que sea improbable que le sorprendan y que el delito no pueda detectarse. Por eso llamamos al segundo elemento oportunidad percibida. Por ejemplo, dice, si un empleado tiene acceso a los cheques en blanco, y aquí ya estamos hablando de el tema que estamos viendo de los controles, ¿verdad? Tiene acceso a los cheques en blanco, puede ver la oportunidad de falsificar un cheque de la compañía haciendo pagadero a su nombre, pero el cheque podría ser detectado durante la conciliación del estado de cuenta del banco y sería sorprendido. ¿Por qué? Estamos hablando de que él tiene acceso a los cheques, pero si la conciliación la hace otra persona, ahí lo pueden detectar. Pero vamos a ver, si él tiene acceso o él mismo es el que hace las conciliaciones, entonces ahí tiene una oportunidad para cometer. Ok, denme chancecito, solo quiero ver cómo vamos por aquí. Ahí está. Ok, entonces vamos con el tercer elemento, es la racionalización. El tercer segmento o ángulo del triángulo del fraude es la racionalización. Como ya se señaló, la gran mayoría de los defraudadores cometen el delito por primera vez sin ningún antecedente penal. No se perciben a sí mismos como delincuentes, se ven como gente normal y honesta que ha caído en circunstancias desfavorables. Entonces, ¿qué sucede? Ahí tienen a este muñequito, todos deben recordarlo, o al menos los que miramos o conocemos el cuento de Pinocho. ¿Qué pasa? Debido a que el defraudador no se ve a sí mismo como un delincuente, debe justificarse para cometer el delito haciéndolo parecer un acto aceptable o justificable. Esto se conoce como racionalización. ¿Qué cosa es la racionalización? Con palabras sencillas, es a lo que yo personalmente le he llamado el autolavado de cerebro. Es decir, convencerse a sí mismo de que lo que está haciendo no es nada malo. Entonces, algunas de esos pensamientos, de esas racionalizaciones son, yo solo estaba tomando prestado el dinero. Otra es, yo tenía derecho al dinero.
tuve que robar para llevar dinero a mi familia. Me preguntaban, me pagaban menos de lo que valía el trabajo. Mi patrón me engañó. Y la quinta dice, mi patrón es deshonesto con otros y merecía un castigo. Es decir, solo estamos poniendo algunos ejemplos, ¿verdad? Hay otros tipos de racionalizaciones dependiendo de la gravedad, dependiendo del monto defraudado, dependiendo de varias variables, por así decirlo. Va el defraudador a tratar de acallar su conciencia, a tratar de acallar a este muchacho que está aquí, a este que se llama Pepe el Grillo, ¿verdad? Que es el que le va a decir lo bueno o lo malo en todo momento. Mientras que el perpetrador debe racionalizar el delito, convenciéndose a sí mismo antes de cometerlo. Después de que el acto ha tenido lugar, con frecuencia abandona la racionalización. Una vez que ya cometió el delito, ya cometió el fraude, ya no necesita estarse convenciendo, ya lo hizo, ahí está, estamos de acuerdo. Entonces ahí tenemos que ese problema del fraude se da o se explica con el triángulo del fraude. Fíjense bien que aquí es importante mencionar que si no existe ese último elemento, que es la racionalización, no hay fraude. Porque la persona puede tener la presión, puede tener la oportunidad, miró los reales, los pudo, los agarró, pero ahí nomasito, si él no racionaliza o si tiene un Pepe Grillo bastante fuerte, por así decirlo, le va a decir que lo que está haciendo es malo, independientemente, y las consecuencias que va a tener o al concretizar ese fraude. Porque como vamos a ver más al final, pues siempre se van a descubrir. Entonces, ¿cuándo no es aplicable el triángulo de fraude? Este señor vino y dijo que hay una persona o un tipo de persona que no se le puede aplicar el triángulo del fraude. Y es aquello que ya desde que entran a la organización, desde que llegan a la universidad, al colegio, cualquier lugar, ya van con la intención, como decimos nosotros en buen nicaragüense, de batear a quien se le ponga enfrente. A ese él denominó el empleado rapaz. Entonces ahí este no necesita ni racionalizar, no necesita ni presión, ni incentivo, ni nada. Él ya esa es su forma de vivir, de trabajar, ¿verdad? Dice que por lo general empiezan como pequeños robos y alteraciones y gradualmente aumentan el tamaño y la frecuencia. Conforme el perpetrador repite el acto, se vuelve más fácil su justificación hasta que ninguna justificación es necesaria. Ya no necesita racionalizar, ya no necesita lavarse el cerebro para convencerse de lo que está haciendo es malo. Okay. ¿Qué nos enseña el triángulo del fraude? Lo primero es que por lo general deben de estar presentes los tres factores. Aprovechando un paréntesis, hay muchos ahorita, hay corrientes que hablan del rombo del fraude, meten un cuarto elemento. Sin embargo, eso podría ser para otros tipos podríamos decir, fraude en otras ligas, ¿verdad? Aquí estamos hablando que este modelo del triángulo de fraude aplica para todo tipo de fraude, ¿de acuerdo? Entonces, otra cosa es que nos enseña también el triángulo del fraude, es que las sanciones no impiden que se cometa el fraude. ¿Por qué no lo impide? Porque volvemos al caso donde se mencionaba la oportunidad. El perpetrador o el defraudador, ¿verdad? El que va a cometer el fraude, no lo cometería si él encuentra que hay una probabilidad, X probabilidad, de que lo vayan a atrapar. Entonces mejor no lo hace. Recordemos que él lo está haciendo porque percibe una oportunidad de que puede cometer el delito sin que lo detecten. Entonces a él nunca se va a esperar que le aplique
el triángulo del fraude. Perdón, que le apliquen las sanciones por el fraude. Ok, entonces dice que también los defraudadores solo cometen sus delitos cuando hay una oportunidad percibida. Asociemos esta palabra de oportunidad percibida a ausencia de controles. ¿De acuerdo? Los defraudadores racionalizan su conducta para que parezca legal o justificada. Por lo tanto, no ven sus acciones como algo que debe sancionarse. Y debido a que la principal motivación de los defraudadores es su posición, la amenaza más grande que enfrentan es que su delito sea detectado. Si se detecta, perderán su posición. Cualquier sanción que se les imponga sería solamente una consideración secundaria. Ok, el diseño de un programa efectivo para la prevención del fraude, ¿verdad? ¿Qué va a incluir? Va a incluir reducir las presiones sobre los empleados que pudieran orillarlos a cometer un fraude. Para esto es importante tener un conocimiento cercano sobre el empleado, ¿verdad? En esas grandes empresas donde hay un montón de empleados, hay veces ni entre ellos mismos se conocen. Entonces ahí es un poco más difícil. Pero en la mayoría de nuestras empresas todos nos conocemos, son empresas pequeñas, familiares, donde nos conocemos, ¿verdad? Entonces es más fácil poder ayudar a un empleado que tenga algún tipo de problema, que lo pueda ayudar a orillar, perdón, a cometer un fraude. Segundo, y aquí hacemos énfasis, por eso está resaltado, es reducir las oportunidades percibidas para cometer fraude. Al decir reducir oportunidades, estamos hablando de establecimiento de controles, que ya lo vamos a ver más adelante. Y tres, disipar las racionalizaciones para asumir una conducta fraudulenta. Entonces, hasta ahí es el conocimiento sobre el triángulo del fraude, que es importante para poder entender si estamos expuestos a que se cometa un fraude en nuestra organización. Y ahora pasamos a los objetivos del control interno. Dice San Agustín, guarda el orden y el orden te guardará a ti. Con eso arrancamos estableciendo como un modelo de control interno el COSO del 2013, se emitió en el 2013, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es la definición de control interno? Según COSO dice que el control interno es un proceso llevado a cabo por el Consejo de Administración, por la dirección y por el resto del personal de la entidad, es decir, todos. Un proceso llevado a cabo por todos, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos relacionados con las operaciones, la información y el cumplimiento. Es decir, si nosotros podemos explicar esto en pocas palabras, nosotros siempre hemos conocido que el control interno son todos los procesos o las políticas y procedimientos que nos ayudan a salvaguardar nuestros activos, es decir, las operaciones que hacemos, ¿verdad? Que no sean utilizados incorrectamente y que además nos permitan generar información confiable y estar en cumplimiento de lo que son las leyes y regulaciones. Por aquí tenemos los objetivos que establece el control interno en el modelo de COSO, ¿verdad? Dice que hay objetivos operativos que hacen referencia a la efectividad y a la eficiencia de las operaciones. También tenemos objetivos de información que hacen referencia a esta información financiera y no financiera, interna y externa, y pueden abarcar aspectos de confiabilidad, oportunidad, transparencia y otros conceptos establecidos por los reguladores. Y hay un tercer objetivo de cumplimiento que hace referencia al cumplimiento de las leyes y regulaciones. En resumen, digamos, los tres objetivos del control interno son, primero, garantizar
que la información financiera, sobre todo financiero, y cualquier reporte que nos va a servir para la toma de decisiones, sea confiable, lo tengamos oportuno. ¿Ah? Entonces, la información financiera, confiable. Ese es uno de los objetivos del control interno. El otro objetivo es que, que garanticen eficiencia y eficacia y efectividad en las operaciones que realiza la empresa. Es decir, que los recursos que utiliza la organización sean utilizados, valga la redundancia, de manera sin despilfarrar nada, ¿verdad? Sin que sean malgastados, sin que sean mal utilizados, sin que sean o que se utilicen para otros fines, para los que no fueron adquiridos ¿verdad? En la organización. Y por último, esta cita fácil, que es el cumplimiento con las leyes y regulaciones. Es decir, si hay que presentar declaraciones fiscales, que se presenten, si hay que presentar reportería a un proveedor o algún algún tipo de información financiera a los fondeadores, etcétera, que se cumpla con los reguladores. Tenemos los tres objetivos. Y aquí tenemos los componentes del control interno. Están los objetivos operacionales allá arriba que cruzan transversalmente a cada uno de los componentes del control interno. El primer componente es el entorno de control, o antes se le llamaba también ambiente de control. Es decir, que el control tiene que venir de arriba hacia abajo, desde los niveles más altos de la organización, ¿verdad? Desde los dueños, hacia los niveles más inferiores. Tiene que bañar, por así decirlo, a toditito el personal ese ambiente de control. Como decíamos al inicio, cuida el orden y el orden te cuidará a ti. Ok, eso es lo primero. Esa es la base de la pirámide del control. Luego, sobre esa base, hacemos una evaluación de los riesgos. Y evaluar los riesgos, ¿qué cosa es? Identificar cuáles son aquellas posibles situaciones que vayan a impedir el logro de los objetivos. ¿Para qué? Para poder aplicar o desarrollar o establecer actividades de control que minimicen ese riesgo, que evadan o que impidan que se materialice ese riesgo. Ya teniendo las actividades, pasamos al otro componente, que es el de información y comunicación. Tenemos que informar al personal todos los controles que se han establecido, ¿verdad? Y cómo se va a proceder, y se comunica. Ahí no termina la cosa. Todavía tenemos un quinto componente, que es el de supervisión, o también se le llama monitoreo. Si nosotros establecemos un control, pero nadie le está dando seguimiento, nadie está supervisando, nadie está controlando, monitoreando que ese control esté operativo, entonces ese control está de más. Ahí es donde estamos hablando de la oportunidad percibida. Es como que pongamos cámaras de vigilancia y que nadie las esté viendo, ¿no? Y que ni siquiera se estén grabando. Eso no hay ningún control. Ok. Tomando en cuenta esos componentes del control interno, pasamos a seleccionar dentro de la evaluación de los riesgos un componente importante que ya menciona este modelo de COSO del 2013, y es el componente número 8, donde establece que las organizaciones la organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos para la consecución de los objetivos. Ya está totalmente identificado que uno de los riesgos que pueden impedir lograr los objetivos de las organizaciones son el tema de fraude. Y eso lo vamos a ver a nivel de detalle en los próximos webinarios, donde se establece que hay ciertos porcentajes de los ingresos brutos de las organizaciones que se consideran que se pierden por razones o de fraude. Bien,
ya tenemos que los controles son los que nosotros vamos a enfocarnos para prevenir el fraude. Sabemos que un elemento del triángulo del fraude es la oportunidad percibida. La oportunidad percibida es ausencia de controles. Entonces necesitamos desarrollar controles. Y para eso hacemos el desarrollo de una serie de preguntas. Por ejemplo, en el área de tesorería hay que empezar a preguntar, evaluar ese control, las áreas de riesgo, y hay cualquier cantidad de preguntas. Eso va a depender del giro del negocio, de la industria en la que estemos, ¿verdad? Y cada una de las empresas tiene que establecer estas preguntas. Por aquí tenemos, por ejemplo, dice, ¿qué funciones comprende el ciclo de tesorería? Anteriormente el ciclo de tesorería era bastante amplio, había varias etapas. Hoy muchas organizaciones es bastante corto. O sea, hay que identificarlas primero. Las entradas y salidas de efectivo solo provienen del ciclo de tesorería o de otro ciclo. ¿Qué ciclos operativos van unidos al ciclo de tesorería? ¿Ya? Hay que identificar, hay que primero conocer toda la organización y establecer los diferentes procesos en cada una de las etapas de desarrollo de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Que una vez que tenemos eso, también hay que evaluar el control interno que ya hemos establecido. Siempre con el área de caja y banco, por ejemplo. Estos son ejemplos. Aquí no vamos a profundizar de lleno porque definitivamente tenemos muy poco tiempo. Y como les dije, este apenas es un seminario, un webinario básico para poder establecer esta relación, esta comunicación con nuestros clientes y con el público en general, ¿verdad? Entonces tenemos un ejemplo. En la reconciliación de saldos bancarios, dice, las cuentas bancarias son reconciliadas regularmente por la empresa. Si aquí puede haber una pregunta de sí o no. ¿Ah? Si la respuesta es no, ahí tenemos una debilidad en el control interno. Volvamos a recordar las oportunidades percibidas. Las reconciliaciones bancarias son preparadas y revisadas por empleados que no preparan o firmen cheques o manejen dinero de la empresa. Cualquiera diría, uy, pero si eso ya lo sabemos, que no lo pueden. No, hay muchas empresas que el contador es el que tiene los cheques en blanco, es el que hace los cheques, es el que los cambia, es el que hace la conciliación, hace todo. O sea, ahí hay una falta de segregación de funciones muy, muy importante que vienen a debilitar el control interno que se pudo haber establecido en algún momento al inicio del cliente, de la empresa. Entonces tenemos aquí una serie de preguntas que muchas veces a lo mejor las consideramos muy obvias o que no deberían de ser, pero sí hay que plantearlas para poder evidenciar de que existe un control y que ese control está operando en esa área específica. Ok, vamos a ver un pequeño esquema de fraude y las señales de alerta para ese pequeño esquema. Déjenme ver si... Okay. A ver, voy a revisar aquí. Ok, tenemos... Bien. Si hay alguna... Estaba viendo si había algunas preguntas, algunas dudas, pero bueno. Vamos a continuar entonces. El esquema de... en otro de los seminarios o webinarios que vamos a impartir, vamos a ver el árbol del fraude y las diferentes clasificaciones que el fraude tiene a nivel mundial. Una de ellas es el esquema de alteración de cheques o adulteración de cheques, ¿verdad? Y consiste en ese documento que últimamente ya se está cambiando por transferencias, y ahí viene otro tipo de riesgos de fraude.
Pero en este caso, la adulteración de cheque es un tipo de desembolso fraudulento por el cual un empleado puede, uno, preparar un cheque fraudulento para beneficio propio, o dos, puede interceptar un cheque destinado a un tercero y convertirlo para su beneficio propio. Quienes adulteran cheques cometen estos fraudes a través de la identificación y explotación de las debilidades del proceso de emisión de cheques de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que no están los controles internos diseñados, o los diseñaron y los abandonaron, ¿verdad? O hay mucha confianza, volvemos a lo mismo. Entonces hay que tener en cuenta todos esos controles para poder prevenirlo. Los principales métodos de adulteración de cheques son, tenemos primero falsificación de la firma, es el más común, ¿verdad? Falsifican la firma, por eso en los bancos, cuando uno llega, se dilatan un rato viendo ahí si concuerda, si no, si ya tiene un rasgo diferente, no te lo pagan, ¿verdad? En teoría eso debería de ser, ¿verdad? Entonces, ese es uno, falsificación de firma. Falsificación del endosante es otro. Alteración del beneficiario. Cheques ocultos y firmas autorizadas. Hay diferentes, ¿verdad? Esos son los más comunes. Aquí tenemos un caso por falsificación de firma autorizada. Dice que una contadora de una pequeña organización gozaba de mucha confianza y tenía responsabilidades sobre todas las funciones contables. Y aquí les puse nuevamente, miren, gozaba de mucha confianza. Tenía responsabilidades sobre las funciones de contable. Ella también poseía acceso irrestricto a los cheques en blanco y emitía cheques de la cuenta de la compañía a su nombre. Para ocultar el esquema, ella procuraba que no se registraran en los libros de la compañía ventas significativas. Ella era la contadora. Entonces, se vendieron, por ejemplo, qué sé yo, $5,000 de tal producto. Entonces, esa factura no la registraba, ¿ya? No registraba la venta y tampoco, por consiguiente, no registraba el efectivo que se había percibido. Y luego emitía cheques fraudulentos por la venta que no se registraba. Sacaba un cheque para... Dado que la perpetradora, es decir, la defraudadora, también controlaba el estado de cuenta del banco, ella podía destruir los cheques fraudulentos y ajustar la conciliación bancaria, para mostrar que la cuenta se encontraba balanceada. Es decir, no registraba ni los ingresos por la venta y tampoco registraba el cheque fraudulento. Y como ella misma es la que tenía el estado de cuenta del banco y ella hacía la conciliación, únicamente dejaba esas dos partidas sin efecto. ¿De acuerdo? El fraude se descubrió cuando las ganancias del dueño fueron inusualmente bajas. El dueño miraba y ahí no hay ingresos, se me están bajando los ingresos. ¿Verdad? Pero para ese entonces la contadora ya había hurtado más de $300,000. ¿Qué pasa con eso? Allá está, miren, dos cosas: mucha confianza, demasiada, no había segregación de funciones y ella hacía todo. ¿De acuerdo? Es decir, no habían controles. Y los controles eran operados por la misma persona, supuestamente. Estaba controlando algo. Ok. Caso de firma autorizada. También dice, si bien la ilusión de los controles es la forma más llamativa de llevar a cabo un esquema de firmante autorizado, la mayoría de estos delitos ocurre porque nadie presta atención a las cuentas y los controles implementados para prevenir los fraudes son débiles o inexistentes. Es decir, son remedios de controles, no son eficaces esos controles que se han establecido. Hay que rediseñarlos o reevaluarlos. Este otro ejemplo, un gerente de una compañía, de una pequeña empresa, emitía cheques de la compañía para comprar bienes para sus negocios particulares. Él sustrajo a su empleador aproximadamente $800,000 y ocultó el dinero faltante en las cuentas por cobrar, porque sabía que estas cuentas se revisaban solo una vez al año.
antes de las auditorías anuales. Que es lo que pasa con muchos clientes. Viene la auditoría al año y entonces hasta esa hora comienzan a ver las cuentas. El gerente tomaba dinero prestado del banco para reemplazar los fondos faltantes, lo que no podía, ¿verdad? Y camuflar, por así decirlo. Y luego iniciaba nuevamente el proceso cuando se cerraban los libros, volvía todo otra vez el nuevo año. Este desafortunado esquema finalizó en una tragedia, dado que el gerente y su esposa se suicidaron cuando se descubrió el fraude. Dejando de lado la catástrofe personal, ¿verdad?, que se han suicidado, resulta obvio que si los libros hubieran sido efectivamente controlados o si hubiera existido la amenaza de una auditoría sorpresiva, ¿verdad? Es decir, que le cayó de repente, se hubiera descubierto, además de las revisiones regularmente programadas, este fraude no podría haber llegado tan lejos. Como lo vamos a ver en los próximos webinarios, hay fraudes que dilatan hasta 5 años. Vamos a ver las estadísticas que vamos a presentar. Aquí vamos con las señales de alerta de este tipo de esquemas de fraude. Analice los incrementos en la cantidad de cheques anulados que fueron registrados. Es decir, de repente, de un mes para con otro, se disparan los cheques anulados. Hay que revisar bien. ¿Por qué? ¿Por qué es que se están anulando esos cheques? Si es posible, identifique los empleados que autorizaron las anulaciones. La mayoría de los esquemas de adulteración de cheques crean reducciones injustificadas en los saldos de las cuentas bancarias. Si se disminuyen las cuentas bancarias de manera inusual, hay que ponerle mente. Controle las cuentas de gasto con alto nivel de actividad e identifique posibles aumentos injustificados que superen los montos presupuestados o los gastos de años anteriores. Es decir, un análisis de tendencia de esa cuenta, de ese rubro. Manténgase alerta de pagos inusuales a proveedores conocidos. Si tienes un proveedor que todos los meses te está surtiendo, qué sé yo, la papelería, y de repente se disparó, ahí hay que ir y revisar esos pagos, ¿verdad? Y también hay que conducir periódicamente auditorías sorpresivas sobre una muestra de cuentas con alto nivel de actividad. Es decir, lo que se puede acostumbrar aquí también es programar las auditorías preliminares, no esperar hasta fin de año para poder revisar a los gerentes y los dueños de las empresas que todo va bien, que todo va en orden. Se pueden hacer inclusive revisiones cada 4 meses. Algunos pues la hacen cada 6 meses, pero saludable, cada 3 o 4 meses. ¿De acuerdo? Ok, ya estamos concluyendo. Vamos a ver los mitos sobre el fraude, que son importantes de considerar. Estamos en buen tiempo. Y aquí van los mitos. Dice, mucha gente no cometerá fraude. Como ya vimos en el estudio, cualquier persona puede llegar a cometer fraude, de acuerdo a determinadas circunstancias, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, esto no es cierto. La mayoría de las personas, bajo ciertas circunstancias, cometerían fraude. Muchas veces uno mira los diarios, las películas o las noticias y dice, pero qué increíble. ¿Quién iba a pensar que fulanito, Entonces llegó a ciertas circunstancias que lo obligaron a cometer un fraude, ¿no? El problema es que cuando llegan y cometen un fraude, este defraudador, por lo general, no para ahí, porque tiene la oportunidad percibida y entonces tiene lo que nosotros decimos el portillo abierto, ahí ya sabe por dónde se puede meter y salir sin que lo detecten. Entonces lo vuelve a hacer, ¿ya? Ese es el gran problema. Se vuelve ya posteriormente recurrente. El otro mito dice que los fraudes no son materiales. Y nuevamente eso no es cierto. Los fraudes son materiales. Dentro de los esquemas de fraude
la malversación de activos son casos que se dan muy frecuentes. Y en este caso, el problema es que no se comete el fraude de un solo, sino va agarrando pedacito por pedacito, pero cuando se llegan a cuantificar, esas cantidades son significativas, ¿ya? Lógicamente, no lo perciben así los empresarios o los dueños de las empresas. ¿Por qué? O los gerentes que están encargados de esto, porque se van comiendo pedacitos del pastel poco a poco, entonces no se perciben tan como que fueran materiales. El otro que tenemos es muchos fraudes son indetectables. Eso es totalmente falso. Les decía, pueden llegar a transcurrir años cometiendo fraudes, pero tarde o temprano se descubren. Todos los fraudes son detectados, ¿ya? Los que llegan a ser noticias son esos que pasaron con personas que tal vez ni se creía que ellos cometieran fraude, con buenas posiciones, con diferentes niveles dentro de la organización. Todo eso lo vamos a estar viendo a nivel de detalle y por qué ese es uno de los mitos que muchos creen que nunca se van a descubrir. El fraude es usualmente ese bien escondido. Por el contrario, es una mentira que siempre es descubierta. Ahí van a ver en los otros seminarios y se los dejo ahí para que, como dicen, ¿verdad? Para la próxima vamos a ver cómo es que se detectan los fraudes. La mayoría de los fraudes, cómo se han detectado y se van a sorprender cómo es que se llegan a descubrir. Los auditores no pueden hacer un mejor trabajo para detectar el fraude. Dice, fíjense, ahí lo hubiera puesto en un color resaltado. Porque de todos los mitos, este es el más grande. El auditor puede hacer un mejor trabajo para detectar el fraude. ¿Cómo? Lo que ustedes están haciendo aquí, capacitándose, entrenándose, conociendo. Pero si nunca me pongo a estudiar, a analizar, a ver los esquemas de fraude, pues puede pasar un esquema de fraude por nuestras narices y no lo vamos a detectar. Pero sí, los auditores podemos hacer un mejor trabajo para eso y estamos en función de ello. Enjuiciando a los perpetradores se disuade a otros de cometer fraude. Lamentablemente, ya lo vimos en el triángulo del fraude, que las sanciones no son un elemento que va a evitar que se cometa el fraude. ¿Por qué? Porque el pensamiento del defraudador dice que él en su mente quedó listo para que lo atrapen. Y así pasa en la vida real. Cuando llegas a una empresa y fulano estaba defraudado. ¿Y cómo lo detectan? De tal forma, a mí nunca me hubieran detectado. Así dicen los. Ok, esos son los principales mitos. Hay otros mitos ahí, pero estos son los más comunes que se tienen sobre el fraude. Ya vamos a ir terminando. Vamos a ver unas estrategias efectivas contra el fraude. Por ejemplo, para combatir el fraude, además del control, dijimos, de establecer esos controles, de conocer los elementos del triángulo del fraude y conocer también algunos esquemas, la capacitación a los empleados es importantísima sobre este manejo de sistemas y de eficiencias de las áreas, de muchas áreas que pueden ser desastrosas. La delación, es decir, la denuncia de los empleados de la misma compañía, ¿verdad? O la información anónima. En otros países, aquí en nuestro país no existe esto de las hotlines, las líneas calientes que se les llama para estar haciendo la denuncia de manera anónima, ¿verdad? Otros países sí tienen números a los que se puede llamar. Aquí lo que se mira por lo general es, ustedes van conduciendo y en uno de los vehículos dice atrás, reporte cómo manejo a la línea tal, ¿verdad? Entonces, más o menos así deberían tener
las diferentes organizaciones. Pero pueden haber otros medios también, ¿verdad? Hoy tenemos correos electrónicos, cosas así, pero se pueden identificar otro tipo de herramientas. El intercambio de información entre compañías, ya sea por el sector o por ubicación geográfica. Dice que se debe obrar con cautela, ya que si se discute abiertamente puede implicar acciones contra la empresa por difamación. ¿Qué sucede aquí? Que lamentablemente en nuestro país, cuando nos damos cuenta de un fraude es porque salió en el periódico y se miró de manera en una noticia, en un diario o en la televisión y se conoció de una forma amarillista, de una forma alarmante. ¿Por qué? Porque las organizaciones no quieren que se den cuenta que en su empresa pues, alguien cometió un fraude. Pero sí deberían existir algunos, ¿cómo le llaman? Comité, digamos, interempresa por comisiones, asociaciones en que se puedan discutir estos temas sin correr ese riesgo de que sean difamados. Ok, el diseño e implementación de políticas claras de prevención, detección e información de casos dentro de la misma compañía. Hay que establecer esos sistemas. Establecimiento de leyes sencillas contra el fraude. Sencillo, no hay que hacer, hay unas leyes que son bastante complicadas, inclusive ni los tipifican como tal, sino que hay otros tipos de tipificaciones todas raras para este tipo de delitos. Entonces, ¿qué sucede? Que los abogados defensores tienden a enredar los casos para poder salir, porque las leyes no son tan claras en este tipo de delitos. Hay que ayudar a la gerencia a minimizar la ocurrencia de fraude mediante el establecimiento y mantenimiento por parte de la gerencia de controles internos efectivos. Hay que trabajar todos coordinados. ¿Por qué? Porque cuando se da un fraude dentro de una organización, el ambiente de trabajo cambia. Y eso baja la motivación, baja la rentabilidad, baja por todos lados. Lo vamos a analizar en un caso específico que vamos a presentar. Trabajar con la gerencia para desarrollar y cumplir procedimientos de detección de fraude. Ayudarle a la gerencia para concientizar a los empleados de la compañía sobre las características del fraude y los pasos a seguir para informar sobre un posible fraude. Es decir, hay que hablar del tema, se debe hablar del tema dentro de las organizaciones y conocer de lo que se puede hacer para prevenirlo y detectarlo. Hay que investigar cualquier indicio de fraude, definitivamente. Es decir, no hay que dejar pasar nada. No hay cualquier ligera sospecha, hay que investigarla hasta estar satisfecho de que efectivamente fue, como decimos nosotros, una falsa alarma. Instituir procedimientos preventivos de investigación de fraude. La mayoría de las empresas no tienen estos tipos de procedimientos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no se conocen los esquemas de fraude. Entonces, muchas veces por eso es que no instauran o no instalan procedimientos para la detección, la prevención, la investigación. Y administrar el plan de prevención de fraude en una compañía de conformidad con los requisitos reglamentarios. Bien, vamos cerrando, estamos en tiempo, definitivamente. Una reflexión. Ya de todo lo que vimos, podemos llegar a la conclusión, ¿verdad?, de que conociendo y reconociendo al fraude, es decir, los diferentes esquemas de fraude, es que se puede prevenir y detectar. Si no conocemos los esquemas, no sabemos cómo es que se operan en las diferentes, por decir así, áreas: efectivo en banco, fraude en inventario, fraude en el mal uso de los activos fijos, etc. No podemos, si no lo conocemos, no podemos prevenirlo y mucho menos detectarlo. Con la ayuda de los controles internos bien definidos y en operación. Fraude versus
control interno. Si el control interno no existe, hay una oportunidad percibida y van a haber más fraude. Entre más alto sea el control interno, y no solo que esté bien establecido y bien definido, sino que esté en operación. Es decir, que no solo ponerlo o dejarlo documentado en un manual de políticas y procedimientos, sino también que estén operando, que sean efectivos, que no pase como con los cheques. Tiene 3 firmas el cheque. ¿Y qué es lo que hace la última firma? Solo ver que las 2 primeras estén puestas. El que firma de autorizado, solo mire que, aquí falta la firma de revisado, que no lo revisó, anda que lo revise. Nada más, no, ese no es el control. El control es volver a chequear nuevamente. ¿De acuerdo? Bien, con eso entonces estamos cerrando este webinario. Muchas gracias por su participación. Espero que nos acompañen asiduamente en todos los otros webinarios que vamos a estar impartiendo. Y para cualquier consulta, ya saben que estamos a sus órdenes, H. Mendoza y Asociados. Visítenos en nuestra página web. Ya tienen ahí el canal de YouTube, también el canal en Facebook. Vamos a estar haciendo algunos directos también. Así es que muchísimas gracias por su participación y los esperamos en los próximos webinarios. Bye bye, saludos a todos. Muchísimas gracias.